Sí. Ya, está grabando. ¿Algún comentario, pregunta del control de qué va a tener el laboratorio? ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? Escucho. En la P1 ¿Ya? del control. Y es cuando usted, el viernes hablaba de los ejes hidráulicos que se forman en la parte L, es decir, que se ¿Ya? podrían llegar a formar. Porque en el control sale calcular el eje hidráulico en pendiente suave que depende del valor de A que ustedes deseen evaluar. Pero en esa parte no hay pendiente, Sí. entonces ¿no sería como pendiente horizontal? Sí, Eso pero es las pendientes horizontal todavía hay fricción. Buen punto, ya me llegó esa pregunta en algún minuto. Aquí tenemos una zona donde I es igual a 0. ¿Sí? Ustedes, bueno, corre en general para todo. Tanto la pendiente horizontal como la pendiente adversa, que más tiene un par de sutilezas adicionales. Lo que corre es la misma ecuación de siempre, donde el delta X es igual a E2 menos E1 dividido por I menos J. ¿Ya? En el caso particular de I igual a 0, que esto acá es igual a 0, me queda que el espaciamiento sería E2 menos E1 dividido por menos J. Menos J. ¿Ya? Considerando que acá el eje hidráulico que se genera es del tipo H3, donde la altura de escurrimiento va aumentando según X, y en este caso de acá, el eje hidráulico que se genera es un eje hidráulico del tipo H2, donde la altura de escurrimiento también va aumentando según el sentido de cálculo del eje hidráulico. Y ustedes pueden ver que en este caso de acá, sí estamos hablando de un torrente, o sea, estamos hablando de un eje 3, la altura en 2 es mayor que la altura en 1, por lo tanto la energía en 2 es menor que la energía en 1, en el caso de los torrentes. Y si estamos hablando de un eje hidráulico y de manera tal de que de X es mayor que 0. Y si estamos hablando de este eje hidráulico tipo H2, tenemos que la altura en 2 es menor que la altura en 1, por lo tanto de X también sigue siendo positivo, aun cuando existe un signo menos por acá abajo. ¿Ya? Entonces, la manera de resolver este tipo de eje hidráulico es ocupar la misma planilla de siempre, con la única salvedad que en este caso en particular, en la celda donde tienen definida la pendiente, tienen que ser I igual a 0. Si estuviéramos trabajando en un caso de pendiente adversa, la misma planilla también corre. Pero lo único que se tienen que preocupar es que en ese caso va a tener I igual a menos, no sé, 0,1%. O sea, el Y cálculo ya sigue lo mismo. Y la clasificación estaría dada en este caso de acá por un H3 y un H2, donde las alturas de escurrimiento van aumentando, similar a un S2, y este acá es similar a un S3. ya respecto a lo mismo, estos ejes hidráulicos, es decir, mueren en alguna parte, como pasaba porque pasaba con los otros ejes hidráulicos que, no sé, pues, cuando se acercaban a la altura crítica desaparecían, porque se formaba el resalto, por ejemplo. Sí, en este caso de acá sí. En El este caso caso va a del pasar cuando H, se forma el resalto, pero sí, el para efectos caso del del... H, así como conceptualmente, el H3 sí muere en una parte, está acotado por acá, la máxima estaría dada por la altura crítica, la máxima altura que puede tener un H3, la mínima altura que puede tener un H2 es la altura crítica, pero la máxima no está definida, porque la altura normal de una pendiente horizontal es infinito. Ok. ¿Sí? Y es un infinito que se alcanza para acá atrás. Tengo que enchufar el computador. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ya. ¿Alguien más?
A ver, cosas que también que pueden complicar de repente. En estricto rigor, yo tendría que ser capaz de calcular el eje hidráulico a lo largo de, partiendo desde aquí hasta una altura h por raíz de 2 más a por raíz de 2. ¿Sí? O sea, yo tendría que calcular el eje hidráulico hasta este punto de acá abajo, el eje hidráulico de torrente. Eso, en principio, ustedes me dirían, bueno, pero también tendría que, en función de cuántas veces yo haga el cálculo, cuántas veces yo tenga que hacer el cálculo para poder, para este eje hidráulico. Pero, viendo los números, ustedes en una primera aproximación podrían calcular directamente hasta el valor de, hasta una longitud h raíz de 2, que sería aquí, justo donde ustedes se conoce que este es h, el desnivel entre el coronamiento y el río. Ustedes pueden calcular el eje hidráulico hasta este punto de acá, sabiendo que de alguna manera esa distancia aquí va a ser más o menos chiquitita en comparación con todo lo que bajó por el canal abajo. No sé, pues si se dan una distancia de 1 metro, el alto de 1 metro, igual ya está hablando, o 1 o 2 metros, no sé, alguna una altura de grada más o menos grande. Esta distancia de acá igual les va a quedar estaba hablando de 2 sobre 100, o sea, es un error del orden del 2%, que dentro de sigue siendo pequeño, ¿ya? Para el cálculo del eje hidráulico, sobre todo, o sea, pueden hacer este cálculo solamente una vez y en función, y pueden hacer este cálculo partiendo de esta altura, sabiendo que conceptualmente no es igual a esta, pero la diferencia entre esa y esa será 1 micrón, que puede ser algo que se simplifique. ¿Ya? No sé si se entendió. Profe, a mí no me quedó Son claro. simplificaciones. ¿Para qué se hace eso? Si resolver es para no tener, porque yo tendría que resolver en función yo tengo que calcular este eje hidráulico hasta aquí, hasta acá abajo. ¿Sí? El eje hidráulico del F2, ya. Y eso, de alguna manera, también me obliga a conocer cuánto vale el alto de la grada. Pero, por ejemplo, si yo me doy el alto de la grada y puedo tener la altura del punto justo abajo, no Sí. necesariamente tendría que hacer eso y trabajo con lo horizontal, ¿no? Sí, no, sí, eso también puede ser, pero si ustedes se dan diferentes altos de la grada, en principio tendrían que hacer este cálculo todas las veces que se den el alto de la grada. O sea, si se dan un alto de la grada de 30 centímetros, tendrían que hacer el cálculo hasta h más 30 centímetros por raíz de 2. Y después si dan un alto de la grada de 1 metro, tendrían que hacer h más 1 metro raíz de 2. Tendrían que hacer ese cálculo todas las veces. Pero eso es lo que pueden hacer, es decir, miren, ¿sabe qué? Si yo hago el cálculo hasta h o h más 1 metro o h más 2 metros, en la práctica el resultado va a ser más o menos lo mismo, por lo tanto lo hago solamente una vez, no para todos los saltos de la grada que yo hago el cálculo. ¿Sí? ¿Qué me está preguntando Sofía? Sí, gracias. Ya. Eso es para simplificar. Y en algún momento, como les decía, puede ser ¿cómo se llama? El cálculo que ustedes hagan, primero lo pueden hacer mediante una serie de simplificaciones para hacerlo rápido, y después definen el largo del colchón y el alto de esta grada, lo definen ya, nos vamos a quedar con un largo de 50, 100 metros y con un alto de la grada de 1 metro, por decir algo. Y rehacen todos para esos valores finales, y eso sería como el resultado bonito que se entrega. Pero cuando uno está haciendo todos estos ejercicios de prueba para ver si es que da o no da, si es que quedó corto o no quedó corto, si es que esta pestaña es muy grande o muy chica, todos estos ejercicios de prueba los puede ir haciendo con valores aproximados.
y después el cálculo final lo hacen con los valores definitivos. ¿Ya? Eso es como en general, digo yo. O sea, no sé si le habrán hablado en algún minuto, pero cuando se vean enfrentados a algún tipo, o enfrentadas a algún tipo de proyecto, de cualquier tipo de proyecto de ingeniería, en general los proyectos parten por una, o sea, como una conceptualización donde lo que valen son los números gruesos, ¿no? Después pasa por lo que se conoce como la ingeniería de detalle. Incluso creo que hay una parte más anterior, donde ahí uno se comienza a fijar en todos los detallitos chicos que están en la mitad del camino, ¿ya? Y entonces los cálculos se van refinando en la medida que va avanzando los proyectos. Primero se tienen cálculos gruesos que permitan, no sé, pues, tiene que ser el alto del muro, cuánto alto acá, para poder ubicar y tener una idea de cuánto va a ser el movimiento de tierra. Con esa primera información se alimentan todos los modelos o sea, los cálculos tipo económicos para ver la rentabilidad, el TIR, el BAN y todas esas otras cuestiones. Pero después, desde el punto de vista de ingeniería, se vuelven a hacer todos estos cálculos de aquí, de manera tal de tener ahora números que no sean tan aproximados, sino que sean números reales, ¿ya? Así que esta idea de ir avanzando gradualmente con la profundidad y el detalle de los cálculos, eso ocurre siempre, ¿ya? Lo que también involucra aceptar de que hay algún tipo de simplificaciones en la mitad del camino que se tienen que ir haciendo. Uno tiene que tener claridad de cuáles son esas simplificaciones, para saber dónde están eventualmente los errores. Eso es como en términos generales, les va a tocar mucho para adelante. Y sobre todo al principio como que cuesta, porque te dicen, ya, ¿cuál es el movimiento de tierra para esta cosa acá? Bueno, no tengo idea. Pero uno tiene que hacer algunos cálculos rápidos, porque uno no puede jugar el gran modelo puesto acá, siendo que está analizando 5 alternativas de dónde podría estar ubicado los vertederos. Está analizando muchas alternativas y no puede andar haciendo el cálculo de detalle por cada una de estas alternativas, sino que tiene que hacer algún cálculo rápido de servilleta, por decirlo de alguna manera, que se puede repetir varias veces, y en función de eso tomar una primera decisión, y después, para esa decisión, ahí uno comienza a hacer el cálculo más en detalle. Bien, eso es como en términos generales. ¿Se dieron cuenta que está en la escuela en Santiago? Por varias cosas. El canal Las Mercedes, ¿lo han escuchado? ¿O todavía no se enteran? ¿No han escuchado el canal Las Mercedes en estos días? No, yo no lo he escuchado, profe. No, ya, es un canal, les cuento. Canal. Bueno, es un canal de regadío que sale desde el río Mapocho, pero ya ha pasado pasado Santiago, ¿ya? No, pues no tengo permiso. Espérense. Esto, ¿qué es lo que tengo que ver? Haz tú, acento host. Yes. Ya. Entonces, ahí están viendo algo, me imagino que sí. Ya, este mapa accede, como les decía. Está el río Mapocho, Santiago. En cualquier parte. Bueno, aquí está Santiago, por aquí viene bajando el río Mapocho y el canal Las Mercedes sale, no sé, pues era desde la altura de la Laguna Carén, un poco más al sur, no, la Laguna Carén está metida por acá arriba, pero un poco más al sur, ya, digamos de San Bernardo, entre San Bernardo y Pudahuel, las comunas, hacia el poniente. Ahí sale este canal Las Mercedes, que se da la vuelta y cruza por todos los cerros que tenemos al oeste en Santiago, ¿ya?
y entrega agua a todo lo que es Curacaví. ¿Ya? O sea, un canal más o menos importante. Y lo que ocurrió con este canal es que se cayó, po. Hubo un derrumbe en el canal hace no poco. Por lo tanto se cortó todo el suministro de agua hacia toda lo que es la agricultura del... Ahí está el derrumbe. Po. Ah, no, todavía no aparece. Está cargando. Se cortó todo el suministro de agua hacia la zona de ahí, por ejemplo, ahí están viendo un derrumbe. Ahí está hay un hoyito directamente. Si es un hoyo adentro, es el canal Las Mercedes. Esas son más o menos la forma que se ve los canales de regadío. Que está saliendo el túnel. Los cerros que se tienen al oeste, ¿no? Al oeste, sí. Al oeste de Santiago son todos estos cerros que uno tiene que cruzar para llegar a la zona de Curacaví. Por ahí pasan por un túnel y ese túnel se cayó. Entonces ahora ya van por lo menos unas 3 semanas que toda esa agricultura no tiene agua. Están recibiendo agua con camión aljibe. Y está todo el mundo preocupado porque ahí está toda la hortaliza, ahí está todo lo que comemos acá en Santiago. ¿Ya? Y desde el punto, eso es un eterno, es un gran problema de ingeniería, lo que se está haciendo ahora precisamente en este mismo minuto, porque tengo entendido que para poder sacar fíjense, este es el canal, este es el cerro que tiene que haber pasado, y hubo un derrumbe en alguna parte que lo terminó bloqueando. Entonces tuvieron que meter cuadrillas por aquí y por este otro lado del canal a remover una cantidad impresionante de material, con todos los problemas de seguridad que eso significa. O sea, estamos hablando de que están entrando personas a una zona que ya se derrumbó. O sea, la probabilidad de que se derrumbe nuevamente esa zona es bastante alta. Todo lo que en la medida que van avanzando, van limpiando, tienen que ir protegiendo los cerros para que no se les caiga de nuevo, para que no siga cayendo el cerro arriba de la cabeza. Remover una cantidad impresionante de roca, tierra y todo lo que sea, y eso recién para poder volver a dar el paso. Y primero están hablando de una cantidad bastante chica, creo que están hablando del orden de 5 metros cúbicos por segundo, en una primera instancia. Después van a tener que cortar de nuevo el canal para hacer más reparaciones, para poder entregar más agua. Y esta reparación, como yo les decía, es un problema, una emergencia que lleva unas 3 semanas, más o menos. El Ministerio de Agricultura está nervioso, porque claramente toda la agricultura de colina puede morir. Pues ahí tenemos la hortaliza, los tomates que comemos en Santiago, tenemos todo por allá. Están diciendo de no especular con los precios, de que podrían aumentar el precio de la comida en enero, etc. Y todo esto por un canal que se cae. O sea, hay problemas conceptuales de diseño. Y hay como 50 camiones aljibe dando vueltas por toda esa zona entregando agua. Pueden buscarlo. Es un problema interesante que yo creo que toca varias de las cosas que nosotros vemos dentro del departamento. O sea, de partida esto acá es geotecnia. Hay temas geotécnicos muy importantes. Hay temas hidráulicos también. Y que se ocupan que se cruzan con continuidad operacional de las cosas que nosotros hacemos en ingeniería civil. Eso no es un chiste. O sea, uno se tiene que preocupar de que las cosas que uno construye, o que uno hace, o que uno opera, tengan una continuidad operacional de manera tal de que la persona que está al otro lado pueda generar actividades considerando que este canal a lo mejor no se les va a caer, o sea, van a recibir el agua. Así que ese es uno de los grandes, otro problemita más que tenemos acá en Santiago, pero un detalle nomás. Eso, no sé si... Era para que supieran, ¿ya? Ya, preguntas. Profe, yo tenía otra consulta, pero respecto a la pregunta 2 del control. Cuando Ya. tenemos
que verificar el caudal, basta con ver el gráfico de corrección por influencia de aguas abajo. Sí, Y ese ahí es aquí como el ojo nomás, ¿cierto? Porque me queda como en un punto como muy cercano a las curvas. ya, te queda. ¿Qué es lo que tienes para. No sé si ya. Este es más o menos el gráfico que tienen que ver, donde en el eje Y está HR sobre A, si es que mal no me preocupo, si es que mal no me acuerdo, y se tiene toda una región donde están las curvas, ¿ya? Con el cálculo que ustedes hicieron al principio, ¿conocen cuánto vale la carga sobre el vertedero? ¿Esta? Con esa carga sobre el vertedero, bueno, determinaron el caudal y con el caudal pueden ahora determinar cuánto vale la altura de río, que sería la altura normal, ¿ya? Entonces, en principio conocen el dato de aquí y lo que tienen que hacer es ver dónde se cruzan. Si es que queda por abajo de esta última línea, quiere decir que está en una zona donde no está influenciado por aguas abajo, de manera tal de que si ustedes partieron sobre el supuesto de decir de que sí está, de que no está influenciado por aguas abajo y quedaron en esta zona, está bien el supuesto. ¿A ti te quedó más o menos así? Sí, como en la parte de abajo del gráfico me queda como muy cerca. Ya. Pero te queda abajo, po. O sea, está bien. Sí, pero es que igual lo hice como al ojo, tuve que tirar algunas líneas, por eso no sé si estará del todo bien. Mira, trata de hacer un poquito más fino el cálculo, pero también, insisto, ahí la precisión de este análisis de acá está restringido al tamaño de la hoja que ustedes estén ocupando. Eh, así que, eh, si pueden hacerlo en algún Excel ¿qué lo pueden hacer? En Inkscape. Inkscape. Eventualmente lo podrían hacer. ¿Por qué? O sea, para poder tirar estas líneas de aquí con una cierta precisión. Eh, con Inkscape podrían hacerlo, o con lo que quieran, la verdad. Y hacer ese cálculo un poco mejor, pero la idea es que si queda por abajo, si queda por abajo, bueno, quedó por abajo, ¿no? Pero debiera darles que no está influenciado por aguas abajo. Profe, ¿No? el caudal de esa pregunta se calcula con la ecuación Q igual MH raíz de... Sí, Q es igual a M, el ancho H por la raíz de 2GH. Y la gran pregunta de acá es cuánto vale el M, ¿ya? Donde el M que tienen que calcular en este caso acá es un M que está, es para un vertedero de pared delgada, sin influencia desde aguas abajo y considerando el efecto de la velocidad de aproximación. Eso quiere decir de que el M va a ser igual al 0,434, que es el coeficiente de gasto del vertedero sin El considerar el M0. efecto de el M0, exactamente, más 0,21 por H más D, bueno, H más D al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso de acá, ustedes conocen la carga, conocen H, conocen D, por lo tanto pueden calcular directamente cuánto vale M, y eso lo ocupan aquí y sale entonces directamente el caudal. Pero después tienen que verificar el supuesto. Otro gráfico donde ahora tienen conoce la altura de río de aguas abajo, que sería la altura normal, y tienen que hacer ver dónde se cruzan estas dos cosas. Si que queda por debajo de la última línea, también. Si que queda, tener que el cálculo. Considerado que el río está influenciando la carga sobre el vertedero. Pero no debiera ocurrir, o sea, debiera ocurrir que están que el primer supuesto estaba bien. ¿Sí? Digamos que.
Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ver después hay un ensanche. Ya, por ahí me estaban preguntando, fue una de las preguntas que hicieron el viernes. Esto acá hay un ensanche. Y aquí tenemos el vertedero. De manera tal que si lo vemos ahora de lado, vamos a tener el vertedero. Y acá el ensanche es con Falta la grado, grada. ¿no? Ya, gracias. Oh, se está dando el like. Ya. Ya, entonces tenemos eso. HR. Por aquí pasa cualquier cosa. Este HR no influye, no debiera influir. Entonces, acá arriba se tiene H más D. Esa es la altura de escurrimiento. Y si ocupamos, y acá en la zona del ensanche tienen que ocupar la ecuación 1 dividido por x0 más x0 más k al cuadrado dividido por 2, n dividido por x0 igual a 1 dividido por x1 más x1 cuadrado medio. Y esta toda información, ustedes dicen que, bueno, n es la razón entre los anchos. ¿Ya? ¿Qué más conocen? K es el alto de la grada dividido por la altura crítica. ¿Cuál de las dos alturas críticas? ¿Esa o esa? Uno. Todo está normalizado por la altura crítica de aquí, la zona ancha. Y x1 vale h más d dividido por la altura crítica 1. Entonces, esencialmente lo que hay detrás de esto, es decir, de que el vertedero está cerca de la grada y el ensanche, de manera tal de que yo puedo decir que la altura de escurrimiento que ve este ensanche aguas abajo es igual a h más d nomás. Pero tampoco está tan cerca, sino que deja espacio para que estas singularidades alcancen a desarrollar sin mayor problema. O sea, como que las líneas de corriente se alcanzan a separar y pues se vuelven a curvar por arriba para pasar por ahí. ¿Ya? O sea, como que hay espacio suficiente para que todas esas vueltas raras ocurran. Profe, si en el caso que eso ¿Mm? no pasara, hubiera más distancia, es decir, ahí empezaría a formar como un eje hidráulico, ¿no? Es decir, que va Sí, hacia la altura normal sí, exactamente. En ese caso ahí, esta distancia, si esta distancia es muy grande, ustedes tendrían que hacer el cálculo del eje hidráulico partiendo desde H más D hasta llegar a este punto de aquí, que sería lo que el les X1. da la altura, el X1, ¿ya? Pero esta distancia de acá es chica, por lo tanto no hay que desarrollar ningún eje hidráulico, pero también desde el punto de vista conceptual es grande, de manera tal de que se puedan desarrollar estas singularidades aguas abajo, o sea que esta expansión ocurre sin mayor problema. ¿Sí? Bueno, y después tienen que andar imponiendo algunas condiciones para el X0, ahí tienen que jugar un rato. Pero no, esta sería como la ecuación básica que tendría que estar ocupando. Y en el caso del vertedero, de la pregunta 1, en el caso de la pregunta 1, también tienen que ocupar hay una parte de rápidamente variado acá al final. Aquí. Ustedes llegan con una altura normal del río y van a tener una altura H0, aguas abajo, donde lo que se tiene entre este punto y este punto de aquí es
esa figura para n' igual 1, donde acá se tiene k, acá abajo se tiene x1, que sería la altura normal del río, digo por la altura crítica, y todas las curvas del x0. Entonces ahora, para poder calcular el valor de x0, tienen que ocupar este abaque, que incluye la pérdida de energía singular, en esta zona, donde ustedes conocen cuánto vale el valor de x1, conocen cuánto vale el valor de k, y en función de eso, ven a cuál de estas curvas de x0 sería la que correspondería para poder sacar el valor del h0. ¿Sí? O sea, no pueden ocupar, no debieran ocupar pérdida, o sea, conservación de energía en el acostamiento. ¿Sí? Supongamos. Profe, ¿Au? en la P2, en la parte 2 y 3, en la parte 2 dice que clasifiquemos el eje hidráulico que se genera en la parte angosta. Eso es usando el X0, sacamos el X0 y ahí hacemos el cálculo correspondiente. Sí. Pero en la parte 3 sería como el caso que, porque dice ¿Cuál es la parte 3? determina la máxima altura de escurrimiento que se debería tener agua abajo de la grada para que el eje hidráulico del tramo ancho B0 sea un S2. Ya. Ahí es donde tenemos que empezar Entonces, a jugar como con el X0 para... Perdón, con sí, el pues X, ahí tienen que... perdón, con el X1 para... Es como que ahí el X1 ya no sería H más D. No, en ese caso ya no sería H más D, sino que tienen que imponer una relación para X0. Divido por 2, igual a 1 dividido por X1, más X1 cuadrado medio. Entonces, en ese caso de acá, lo que tienen que imponer una condición para el valor del X0, una condición límite, que sería la que le marca la transición entre un S1 y un S2. Y a partir de esa condición límite, el valor de K no va a cambiar. Pueden determinar cuánto vale el valor de X1, que sería la altura de aguas abajo, que se necesita para que esta cosa ocurra. Ah, ok, comprendo. ¿Sí? Aquí en algún minuto, creo que es algo importante. Aquí se genera, volviendo a esta pregunta, se genera un H3. ¿Ya? Imagínense que ustedes quieren colocar el resalto justo acá en la mitad del canal. ¿Y por qué? Porque H3 y este sería un H2. ¿Ya? Y ustedes quieren que el resalto esté ubicado justo en el medio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque sí, no. ¿Ya? ¿Qué es lo que pueden... ¿Qué es lo que... ¿Cómo podrían hacer ese juego de ubicarlo justo acá en el medio? Nosotros podemos cambiar L y podemos cambiar el A. Este número no lo cambiamos y este número de acá depende del A. ¿Cómo podríamos hacer ese juego para que el resalto quede justo en L medios? Ahí no tendría que hacer el eje hidráulico el H3 hasta L medio. Con eso calcula la momenta y con la momenta de L2 calcula hacia atrás. ¿Ya? Es decir, ahí se aplicaría la altura de la altura del H3 con la momenta. Ya. Calculo desde aquí hasta L medio. Claro.
Con Con eso, Belanguero, igualdad de momentos, calculan esa altura de río. claro. ¿Sí? Y de ahí hacia atrás haría como un cálculo inverso. No sé si se puede hacer eso, pero Exactamente. Sí, eso es lo que yo quería llegar. Si ustedes parten desde aquí, pueden eventualmente hacer el recorrido de este eje hidráulico tipo H3, pero al revés. O sea, no siguiendo el sentido cálculo, partiendo desde aquí hasta acá. O sea, lo pueden hacer iterativamente, de manera tal de que ustedes se dan una altura de escurrimiento aquí, comienzan a resolver y llegan hasta el medio y verifican si es que es la altura que les debiera dar. Si es que no, se dan otra altura inicial, llegan hasta el medio y así sucesivamente. O sea, pueden hacer el cálculo siempre siguiendo la lógica de que los ríos se controlan desde aguas abajo y van avanzando hacia arriba. Para eso se tendrían que dar un valor de H0, calcular, verificar. Se dan otro valor de H0, calcular y verificar, y así sucesivamente. O bien pueden hacer el cálculo al revés, ¿ya? Partir de este valor, que ustedes saben que tienen que llegar a este valor, y después comenzar a recorrer el eje hidráulico al revés, ¿ya? Lo van recorriendo al revés hasta llegar a una distancia, hasta recorrer una distancia L medio, y con eso ustedes van a tener cuánto vale H0. ¿Sí? Se puede hacer, ¿ya? Pero hay que hacerlo con cuidado, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, tiene que primero tener claridad de que está recorriendo el eje hidráulico al revés, ¿ya? Si es que ocupan la nomenclatura de que el E2 es igual a está aguas abajo y el E1 está aguas arriba, incluso cuando lo están recorriendo al revés, les va a quedar un delta X positivo, o sea, no va a haber mayor problema. Y una vez que tienen el valor de X0, ¿cómo cierran el problema? con la tabla, ¿no? Ahí Con calculan esta con el tabla. H0, el H río y ahí tiene el A. Exactamente. Ahora vuelven a esta tabla de acá, conocen cuánto vale el X0, conocen cuánto vale la altura de escurrimiento de acá abajo, entonces van, cruzan y van a leer cuál sería la altura que yo de la pestaña, de la grada que necesito aguas abajo, para yo tener una altura igual a H0 aquí, que es la altura que necesito, tal que si recorre el eje hidráulico llego para acá y tengo todo cerrado el resalto se me quedó en L medios. ¿Sí? Eso sería como una mecánica en términos para poder diseñar algo arbitrario, que sería, yo creo que se ubica al medio, y bueno, ¿por qué sí no? Creo que se ubica al medio. Profe, ¿Mm? esa tabla no es solamente cuando se tienen ensanches, ¿o no? La tablita de ¿Esta? abajo, No, esta el- es para encostamiento. ¿Esta? sí, es solamente para cuando se tiene angostamiento. Sí, esta es solamente para encostamiento. Cuando se tienen Sánchez, Porque tienen la fórmula. es que en esa zona el ancho es constante, en la grava, si no me equivoco. Ah, ya, sí. El concepto de encostamiento incluye tanto una reducción del ancho como una grada de subida. Ah, ya. Gracias. O sea, cuando se habla de encostamiento en el contexto de este problema, estamos cambiando el ancho, hay un ancho, digamos, un ancho mayor a un ancho menor, pero tenemos una grada subida. En este caso aquí no hay ningún cambio del ancho, pero igual tenemos un encostamiento porque hay una grada subiendo. Ya, gracias. Ya, ¿más preguntas? ¿No hay más preguntas? Yo tengo una, Mm, que está viendo creo que es la P1, ¿Ya? y hay tiene un el gráfico, la figura 424, 427, no sé cuál es, no me acuerdo cuál era, que es para determinar, que es donde sale el Freud de 1, pero, o sea, y abajo sale el L partido en H2, y es para determinar el largo del resalto.
Ya. Y no estoy seguro si supuestamente solamente hay que intersectar con la línea roja que sale en el gráfico, o es como un área factible o algo así. A ver, deja abrir el problema y te cuento. No puedo minimizar. Aquí estoy. Cierro el canal de Mercedes. Ya. Para determinar el eje hidráulico, apunté. ¿Apareció algo? Sí. Ya, estamos hablando de la figura. Eso está en el capítulo 5, creo. En la página 106 del apunte. 106. 105. En pendiente. Ecuaciones de Belanguer. No, bajo entonces. $106. Ya, esta. Entonces se tiene en el eje X se tiene el número de Freud del torrente, que es mayor que... ¿Cómo lo puedo girar? A ver. Fine. Ya, ahí yo. Entonces, en el eje X tenemos el número de Freud del torrente, que ustedes ya lo conocen, porque sería el número de Freud aquí. ¿Ya? Ese sería el número de Freud que se tiene en el eje X y en el eje, y tienen que intersectar directamente con la curva roja. O sea, si les da un número de Freud de 6, van a ver, y se tiene que para un número de Freud de 6, se tiene que el largo del resalto dividido por la altura H2, que sería la altura del río, es de 6,03, por decir algo. ¿Ya? Entonces, con eso, si conocen la altura del río, que se sale con las ecuaciones de Belanguer, o con igualdad de momento, que es lo mismo, conocen entonces cuánto sería el largo del resalto, que lo colocan por acá abajo. No sé si será la pregunta. Sí, era cómo se usaba el gráfico. Gracias. Sí. Sí. Bueno, ahí aparecen los diferentes tipos de resaltos que se pueden encontrar en función del número de Freud. Si estamos hablando de números de Freud, los resaltos ya no se ven como el mono de acá de la figura, eso es como un resalto fuerte, sino que son resaltos ondulatorios, donde se giran como olitas abajo del resalto. O sea, se tiene ya no una cosa así, sino que para números de Freud altos, el resalto es como eso. Porque si tiene un torrente con una altura muy parecida a la altura crítica y un río con una altura muy parecida a la altura crítica, y lo que se tiene entonces es un resalto ondulatorio. Estoy hablando en el aire. Ya, ahí sí. Este sería un resalto ondulatorio. Que lo pueden ver en el canal San Carlos. A la altura de Bilbao, más o menos. Por donde está la pasarela para el metro. Ahí se forma uno de estos resaltos ondulatorios. En San Carlos, por un acostamiento que se produce precisamente debajo de la calle Bilbao con el canal San Carlos. Hay un encostamiento, una reducción del ancho del canal,
Y esa produce las condiciones para que aparezcan este bicharraco. Y que son ondas que se quedan estacionarias. O sea, si ustedes van a ver la muralla, van a ver claramente que el agua sube en una parte y se queda arriba, ¿no? No es que sean ondas que estén viajando hacia abajo, sino que son estacionarias. ¿Ya? Y eso depende del número de flujos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, respecto a lo mismo que tiene que ver con el gráfico y el largo del resalto, para el cálculo del eje hidráulico del otro lado, entonces le tengo que restar esa distancia, el tamaño del resalto, pues, ¿no? Es decir, por ejemplo, como el ejemplo que puso usted, pues, si quiero que sea L medios, Sí, ahí va a tener que pensar si el L medio va a ser la altura de río va a estar en L medio, o la altura de torrente va a estar en L medio, o el resalto va a estar en L medio. porque en el otro sería el L medio, partiría, por ejemplo, de L medios más el largo del resalto. Sí, exactamente. O sea, si es que esto acá es L medio, esto acá sería el largo del resalto, y esto sería L medio menos el largo del resalto. Sería la distancia que tendría que recorrer este H3. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces yo tendría que sumar 3 distancias. La primera del eje hidráulico del torrente, después la del largo del resato y después la del otro eje hidráulico. Sí, y este sería el Y largo de con tu colchón. esto saco mi L. Ya. Sí, es el largo de tu colchón. Como en algún minuto yo me burlaba que si ustedes hacen todo el cálculo y llegan a la conclusión de que, no sé, por el largo del resalto es 25,37 metros, y estos de acá son números parecidos y llegan a una conclusión de que L son 89,25443, traten de redondearlo. Entonces digan, ya, L igual 90, último. ¿Ya? Entonces, como el redondeo final siempre es bueno. De hecho, yo un tiempo que estuve trabajando fuera de la U, cuando salí de ingeniería, estuve trabajando fuera y después me metí al doctorado, etc. Y, me costaba, de repente me tenía que ver algunos informes, una cuestión así, y era caro, chico. Y, y informes que hablaban de un caudal de, no sé, por 100,35792 metros cúbicos por segundo. Caudal medio del río, no sé, del río Cóndor, Cuervo, perdón, en Aysén. Y este número, así como a priori, parecía ridículo. ¿Ya? Y son detalles. Entonces, esto acá, si da 103,6 nomás, y ahí quedó y todo eso para afuera. O sea, si quieren darle algún decimal, se corta en 103,6 y ahí se comienzan a presentar los resultados. Todos los cálculos se hacen con todos los decimales posibles, pero después cuando van a escribir el informe y entregan los números ya números finales, ahí comienza a entrar el cuento de las cifras significativas. Porque un número con muchos decimales no da sensación de certeza, sino que todo lo contrario, sino que dice que están puro tonteando. ¿Ya? Y otro detalle, siguiendo con ese mismo informe de Cuervo, era una central que se querían hacer en el sur. En algunas partes del informe aparecía esto, otras partes aparecía 100, otras partes aparecía 99, y estamos hablando de la misma variable, el caudal medio. Y eso también yo lo encontraba, me dolía la guata, porque decía, pero ¿cómo? ¿Cómo en una parte estamos hablando de la misma variable y me estáis diciendo que varían 4 metros cúbicos por segundo? O sea, ponte de acuerdo con algo. Y esa revisión conjunta nunca la dieron. Un proyecto al final lo terminaron rechazando. No pasó toda la tramitación ambiental. Precisamente porque para mí tenía todo este tipo de detalles que no son detalles, sino que son cosas de forma que por lo menos te dan
la primera lectura que uno da a estos informes, uno no se queda pegado con detalles y puede fluir rápidamente. Este es un número ridículo y el número tiene que ser el mismo en todos lados. Pero los cálculos se hacen con todos los decimales. Ya. ¿Preguntas? No. Bueno, esta semana, en términos de materia, no es bien poco lo que, o sea, no, ya trabajamos con ya, digamos, quería ir revisando cosas, pero si quieren o les acomoda ir abriendo sesiones de consultas del control o del laboratorio incluso también. Porque avanzar con materia no tiene sentido. No. Del Yo laboratorio. creo que sí, una buena idea. ¿Ya? ¿Y a qué hora podrían ser? A mí me acomodan más tiraditos para la tarde. O sea, pues serían sesiones de consulta media, pues a la, no sé, por las 8 de la noche, una cosa así. O la otra es que sean bien temprano en la mañana. Voy a ir coordinando. ¿Ya? Voy a ir avisando por el foro. Pero eso no quita de que si tienen preguntas me pueden escribir. En general respondo más o menos rápido. ¿Ya? En función de del caos de la casa nomás. Y la idea es ir abriendo estas sesiones de consulta para poder ir y que vayan resolviendo sus dudas y no se queden pegados y pegadas en detalle y salgan rapidito. La tarea no sé si, o sea, no creo, no es muy larga, pero claramente la primera vez que uno se enfrenta a este tipo de problemas tiene que darle una vuelta adicional a la Profe, que... Au. ¿hay que entregar el Excel con los cálculos del eje hidráulico y todas esas cosas? Sí, siempre es bueno transparentar todo lo que hacen de manera tal de que quien corrija no tenga ninguna sospecha de que hubo copia. Ah, ya, ok. ¿Sí? Eso en el sentido formal son todas lo que se conoce como las memorias de cálculo. Esas siempre tienen que quedar guardadas en alguna parte, de manera tal de que uno pueda saber en qué parte se hubo un error, si hubo un error. Las memorias de cálculo de, de lo que sea que usted esté trabajando. ¿Ya? Estamos entonces. Como les decía, voy a ir abriendo sesiones de consulta para si es que tienen. Y si necesitan, me pueden escribir sin mayor problema. La idea es que todo esto acá, ir acompañándoles para que salga rápido. Eso. Las exhibiciones, la escuela me da permiso de 5 para arriba y voy a tomar ese permiso. Voy a comenzar a exhibir de 5 para arriba. De 4.9 para abajo no tengo permiso para exhibir. ¿Ya? Eso según reglamento de escuela. Vamos entonces. Cerramos. Penúltima clase. Ya hasta que se acabe este año. Nos vemos. Ya, Chao, profe, que esté bien. profe. Chao. Ya, profe, gracias. Chau, chau.